Hoy hablaremos sobre los segmentos de mercado. ¿Para quién estáis creando vuestra propuesta de valor? ¿Qué quieren los clientes que hagáis? ¿Qué problemas desean resolver y qué ventajas obtener? Y al final, lo que tenéis que averiguar es cuál es el arquetipo o personalidad de ese alguien para quien estáis creando el producto. La última vez hablamos de las propuestas de valor, pero hoy nos vamos a centrar en los segmentos de mercado. Un aspecto importante sobre los clientes es que no están ahí para comprar. Vosotros estáis ahí para ellos. Esto resulta algo difícil de entender, sobre todo a los que tengan una startup de tecnología, pues piensan que todo gira en torno al producto, cuando en realidad gira en torno a aquellos al otro lado del proceso, que son los que van a comprar. Por tanto, debéis comprender quiénes son esas personas y por qué van a comprar vuestro producto. Uno de los objetivos de los segmentos de mercado es tratar de entender el arquetipo, la personalidad o quizá los detalles de quiénes son estas personas. Debéis saber dónde viven, a qué se dedican, qué edad tienen, si viven en una zona urbana, si están casados. ¿Y por qué lo tenéis que saber? Porque os ayudará a averiguar concretamente quién está interesado en vuestro producto y por qué, evitando así empezar tareas imposibles al pretender que todo el mundo compre el producto. Saber quiénes son los clientes y cuáles son sus motivaciones os facilitará la venta y hará que los clientes deseen vuestro producto. Por esta razón dedicamos tanto tiempo a hablar sobre los clientes y los segmentos de mercado. Otra cosa que veréis en este módulo es que podríais tener incluso múltiples segmentos de mercado, diversos tipos de clientes interesados en vuestro producto. Podrían ser hombres de 18 a 24 años que vivían en zonas urbanas, aunque también las mujeres de 45 a 55 años que vivían en zonas rurales. En ese caso, las estrategias de marketing o creación de demanda para atraer a cada segmento serían diferentes. Pero si no supierais quiénes son los clientes, usaríais la misma estrategia de marketing, con lo que probablemente no llegaríais a ninguno de ellos. Veamos esto con más detenimiento. Si recordáis lo que vimos en clases anteriores sobre las propuestas de valor, lo que en realidad tratamos de hacer es encontrar la correcta adaptación del producto al mercado, entre lo que estamos creando y quién quiere comprarlo. A esta relación entre la propuesta de valor y el segmento de mercado se le llama adaptación del producto al mercado. Hoy, en relación a los segmentos de mercado, nos vamos a preguntar qué vamos a hacer para el cliente, qué tareas funcionales, sociales o emocionales vamos a desempeñar, qué problemas vamos a resolver y qué necesidades vamos a satisfacer, qué ventajas le estamos creando al cliente, qué problemas le estamos solucionando. Y así, al final, conoceremos muy bien el arquetipo o personalidad de los clientes. ¿Quiénes son? ¿Por qué quieren comprar? ¿Por qué no? ¿Qué debemos decirles? Si invertís vuestra energía fuera de la oficina, trabajando en el desarrollo y descubrimiento de clientes, haréis que vuestra empresa sea sumamente eficiente e incluso sabréis cómo comercializar y vender. Recordad, por tanto, que ahora el objetivo es asociar la propuesta de valor a lo que vais a descubrir y aprender a pie de calle sobre los clientes. Acordaos de que vuestro objetivo aquí es comenzar con una serie de hipótesis. Es lo único que tenéis el primer día. Si sois expertos en el tema, quizás sepáis un poco más, pero no pasa nada porque no estáis más que suponiendo. Empezaréis diciendo, creo que estos son mis clientes, pero después saldréis a la calle, pondréis vuestras hipótesis a prueba y os daréis cuenta de que teníais razón, o sobre todo al principio, de que estabais equivocados. Como haréis estas pruebas de manera económica, os ahorraréis el gasto enorme que conllevaría esperar al lanzamiento del producto y hacer una costosa campaña de marketing. Solo después de salir a la calle os daréis cuenta de que no eran los clientes que habíais imaginado o de que acertasteis con los clientes, pero no con las funcionalidades. Ahora profundizaremos más y nos centraremos en las tareas que se deben hacer. ¿Qué pretenden los clientes que hagamos? ¿Resolver un problema o satisfacer una necesidad? La expresión tareas a realizar la popularizó primero Clayton Christensen, quien escribió varios libros, El dilema del innovador y La solución del innovador. Deberían estar entre los libros imprescindibles para cualquier emprendedor. Christensen se preguntó, ¿qué tareas funcionales o sociales se están haciendo? ¿El cliente desea desempeñar una tarea específica o resolver un problema? ¿O quieren verse bien, mejorar su estatus? ¿O hay tareas emocionales?
¿Quieren tener un aspecto mejor, sentirse más seguros? ¿Qué necesidades básicas de los clientes estáis ayudando a satisfacer? ¿Entretenimiento, citas, algo arraigado en la psique humana? Una forma sencilla de empezar con vuestras hipótesis de segmentos de mercado es clasificar cada tarea según la importancia que consideréis que le da el cliente. El primer día tendréis que imaginar si es crucial o trivial, suponer con qué frecuencia ocurre y delimitar en qué contexto se presenta. A esto lo llamo un día en la vida de un cliente. Debéis acabar siendo capaces de plantaros frente a una pizarra y trazar un esquema donde me expliquéis, a mí o a cualquier otra persona, lo que hace un cliente desde que se levanta hasta que va al trabajo, a la universidad o a donde sea, y cuáles son los productos que usa, el coche que conduce, lo que lee. Si no conocéis en profundidad al cliente ni qué lugar ocupa su producto, os va a resultar bastante difícil comprenderlo. Recordad que el primer día lo que se hace, principalmente, es plantear hipótesis, pero el objetivo general de salir a la calle es tratar de completar ese día en la vida de un cliente, de modo que cuando digáis algo sobre la forma en que se debe hacer la publicidad, o llegar a los clientes, o emplear Google AdWords, lo digáis no porque así lo creéis, sino porque habéis hablado antes con cientos de clientes a los que les encantaría comprar vuestro producto. Por tanto, sabéis cómo llegarles, o el mensaje clave que debéis transmitir. Otro aspecto clave para conocer a los clientes es comprender de qué se van a beneficiar, es decir, qué ventajas esperan tener. Aparte de las tareas que desean que hagamos, ¿qué quieren obtener los clientes al usar nuestro producto o servicio? Algunas de las ventajas podrían ser: ¿qué les haría felices? ¿Ahorrar dinero, esfuerzos, tiempo? ¿Qué esperan? ¿Y qué superaría sus expectativas? ¿Cómo fascinaríamos a estos clientes? ¿Con calidad? ¿Con mayor cantidad de algo? ¿Menos de algo? ¿Qué les haría felices? ¿Las funcionalidades, el rendimiento o la calidad? ¿Qué facilitaría la vida o el trabajo de nuestros clientes? ¿Más servicios? ¿Un menor costo de propiedad? ¿Favorecer la curva de aprendizaje? Esto dependerá, obviamente, de si vendéis a clientes comerciales o a particulares, pero en cualquier caso debéis hacer una lista de todas las ventajas que obtendrían los clientes si usaran vuestro producto. Otras ventajas podrían ser si tiene consecuencias sociales, si les hace verse bien, si les hace mejorar su estatus, si tiene un buen diseño, si es específico o tiene más funcionalidades. ¿Y en qué se basa el cliente para juzgar si funciona o no? ¿En el rendimiento o el coste? ¿Qué aumentaría la probabilidad de que aceptaran o usaran vuestro producto o solución? Repito, ¿se trata del coste? ¿De disminuir el riesgo? ¿De mejorar la calidad? ¿Porque es más divertido? Tenéis que proponer una serie de hipótesis. Haced la lista ya. Pero recordad que no podrás suponer siempre. Tienes que validar esas hipótesis. El último elemento para conocer al cliente es conocer sus problemas. Hemos hablado de todo lo que podríamos hacer para satisfacerle. Ahora hablaremos de lo que podríamos eliminar. Imaginemos que los clientes han sufrido un fuerte dolor durante bastante tiempo y estaban acostumbrándose a vivir con él. Es entonces cuando nos acercamos y les proponemos aliviar o eliminar ese dolor. Veamos qué problemas podríamos resolverles. ¿Hay algo que les resulte demasiado caro? ¿Se trata de tiempo? ¿Cuesta demasiado? Esto es el lado opuesto a las ventajas o beneficios. Los problemas hacen referencia a cómo solucionamos lo que los clientes odian. ¿Hay algo que falle en el producto o servicio que están usando? ¿Le falta funcionalidades? ¿Es demasiado lento? ¿No funciona bien? ¿Tiene errores? ¿Y cuáles son los principales retos o dificultades? Una de las cosas interesantes es que los emprendedores regresan y dicen, sí, el cliente dijo que eso era un gran inconveniente y nuestro producto sí resuelve ese inconveniente. Es importante que sepáis si dicho inconveniente era el número 47 de vuestra lista o estaba entre los 3 primeros, ya que la mayoría de los seres humanos solemos preocuparnos únicamente por los 3 o 5 primeros. Por tanto, cuando descubráis que esto resuelve un problema, lo que os debéis preguntar es, ¿qué otros problemas o inconvenientes tiene? Necesitáis conocer sus 10 o 20 primeros problemas y después, si veis que vosotros ocupáis el número 32 o 47, en lugar de celebrarlo, os debéis parar a pensar, ¿podríamos de algún modo conseguir que nuestro producto o servicio resolviera alguno de los 5 primeros problemas? Si no es así,
Quizá estéis en el segmento de mercado equivocado. Tenéis que saber qué es lo que le quita el sueño a vuestro cliente. O quizás sois vosotros los que queréis tenerlo en vela, pero debéis averiguar cuáles son sus problemas, inquietudes y preocupaciones más graves. Lo último sería averiguar qué es lo que impide que compren su producto. ¿Cuesta demasiado por adelantado? Quizás tengáis un asunto que resolver más adelante respecto al precio. Penséis que aprender esto lleva mucho tiempo o estéis contentos con lo que tenéis. Pero, ¿qué hace sentir mal a vuestros clientes? ¿Frustración? ¿Molestias? ¿A qué le temen? ¿Riesgos financieros o sociales? ¿Algo que podría salir mal? Debéis saber todas estas cosas. El objetivo de todo esto es definir el arquetipo o personalidad del cliente. Con esto nos referimos a quiero saber todo sobre estos clientes. ¿Y a qué nos referimos con todo? Pues a saber no solo los problemas y las ventajas de estos clientes, sino a saber en concreto quiénes son. Si trabajan en una empresa, qué puestos ocupan, cuál es su cargo, su edad, sexo, función. Los consumidores podrían ser padres, podrían ser niños, alguien que comparte piso. ¿Cómo compran? ¿Dónde compran? ¿De cuánto dinero disponen para gastos discrecionales? Y, repito, esto se aplica tanto a empresas como a particulares. En las empresas, ¿sabéis de cuánto dispone cada departamento para gastos? Si vuestro producto se pasa en $1 de su presupuesto, a veces se tiene que pasar al siguiente nivel administrativo para obtener la aprobación. En casa ocurre lo mismo. Si vuestros consumidores son niños, ¿sabéis cuánto dinero reciben de paga? ¿De dónde la obtienen y con qué frecuencia? Si los consumidores son padres, ¿cuánto pueden gastarse a la semana en productos no esenciales? Debéis saber qué les importa, qué los motiva, qué les influencia. Y esto no es una tontería. Volveremos a esto después, cuando hablemos de las relaciones con los clientes. Sería magnífico que lograrais saber cómo llegar a vuestros clientes y cómo persuadirlos. Por tanto, si empezáis a haceros estas preguntas cuando habléis con ellos, tratando de definirlos, reduciréis el gasto en marketing y en creación de demanda, es decir, en adquisición y activación de clientes, porque ya les habréis preguntado por adelantado. ¿Qué hago para que compre esto? Entonces el marketing deja de ser un proceso misterioso. Los clientes os han dicho cómo comprarían, lo que estarían dispuestos a pagar y a quién tienen en cuenta a la hora de decidir sobre una compra. Como he dicho antes, para mí, el objetivo es que sepáis lo suficiente para que os plantéis frente a una pizarra y describáis un día en la vida de vuestro cliente. Para conocer nuestros segmentos de mercado fue muy útil poner fotos a medida que creamos el arquetipo de quienes son nuestros 3 posibles segmentos de mercado. Al primero le llamamos Gasol, al siguiente le llamamos Junior y al tercero Becky. Y hablamos de su edad, de sus ingresos, sus datos demográficos, si eran compradores o si llevaban la camiseta como una manifestación social, o si eran espectadores sociales de los partidos. ¿Qué tipo de aficionado eran? ¿Ávidos, de temporada, eventuales? ¿A qué clase social pertenecían? ¿A la clase alta y podían comprar lo que quisieran? ¿O a la clase media y ni siquiera tienen tarjeta de crédito? ¿Cuál era su estado sentimental en Facebook? Y lo más importante, ¿qué tipo de alquiler les gustaría? Y resultó ser muy útil para entender de algún modo nuestro modelo de fijación de precios y nuestras fuentes de ingresos. Por tanto, los arquetipos nos fueron de gran ayuda para conocer los clientes, la propuesta de valor, los ingresos y algunas de nuestras tácticas de fijación de precios. Además de las tareas a realizar, los problemas y los beneficios, hay otro aspecto que debemos considerar en los segmentos de mercado. ¿Quién es el cliente? Pensaréis, si ya lo hemos definido, ¿es el arquetipo, la personalidad? Sí, pero a veces lo que realmente nos importa es saber quién es el cliente en contexto. Sabemos que en las grandes empresas podría haber alguien que usara nuestro producto, pero podría no ser la persona que pagase por él. Por tanto, debe de haber alguien más aquí. Al que paga le vamos a llamar comprador comercial. Entonces, se puede comprar software para el departamento de contabilidad, pero puede ser que el director financiero sea quien tenga que aprobar dicha compra. Y aquí, en medio de estos dos procesos, puede haber personas que influyan en las decisiones, personas que de hecho recomienden quién deberían ser los proveedores, personas que tomen las decisiones, como el jefe de departamento, quien todavía tiene que pasar la compra final al director financiero. Y como es de esperar, si soléis vender a empresas, os podríais encontrar con saboteadores, es decir, personas u organizaciones que piensan que sus puestos corren peligro ante la puesta en marcha de un programa, proceso u organización nuevo.
Por este motivo, en ventas interempresariales complejas, tenéis que conocer los arquetipos de cada uno de ellos, aunque penséis que al único que debéis conocer es al usuario. Pero entonces pensaréis, bueno, entonces al único que debemos conocer es al comprador. Como veremos más adelante, es imprescindible conocer los arquetipos de todos ellos. Ahora bien, a aquellos que estáis pensando, bueno, yo no vendo a empresas, solo vendo a consumidores, esto no me concierne. Os digo, imaginad que vendéis software de entretenimiento para adolescentes. Pensaréis que el usuario es bastante sencillo de definir, el adolescente. ¿Qué tiene de complicado? Bueno, si no trabajan, el gerente de compras son los padres, y los influenciadores y recomendadores pueden ser los amigos, y quien toma la decisión, dependiendo de la familia, podría ser la madre, el padre o el hijo u otra persona en medio. Por tanto, cuando penséis en ventas de empresa a consumidor, también tenéis que pensar si el usuario es distinto del pagador. El último ejemplo es algo que me pasó a mí. Iba a comprarme un coche y pensaba que sería sencillo. Yo era el cliente, pero no imaginaba que con 2 hijas adolescentes realmente no iba a ser así. Porque cuando empecé a hablar de mi posible coche, mis hijas me dijeron, papá, no te puedes comprar ese coche. No subiríamos ni muertas. Las miré y les dije, el coche no es para vosotras. A lo que me contestaron, pues no nos pensamos subir. Y agregaron, escucha, si compras ese coche, al menos que no sea de ese color. Esta conversación continuó durante mucho tiempo hasta que al final pudimos tomar una decisión y me di cuenta de que quien tiene la última palabra en nuestra casa es mi mujer. Recordad que ya hemos hablado de las pruebas e indicadores de aprobado o suspenso. A medida que salís a la calle y empezáis a hablar con estos clientes potenciales, necesitáis llevar a cabo algunas pruebas. ¿Cómo sabéis si se tratan de los clientes o compradores apropiados? De ahí que debáis hacer una serie de pruebas para comprobar qué interés tienen los clientes y averiguar qué tipo de pruebas queréis realizar, en qué lugar y a cuántos clientes. A propósito, lo de cuántos es una pregunta típica a la que respondemos con un depende. En una venta interempresarial podríais hablar con menos de 20 clientes, lo que ya es una buena cifra. Pero si vais a lanzar una aplicación web o móvil, deberéis hablar con cientos de clientes, por no decir miles. En este caso es obvio que no se puede entrevistar a todos personalmente, a diferencia del caso interempresarial, por lo que deberéis hablar con ellos de forma virtual. Respecto a la cantidad de clientes con los que deseáis hablar, es de una magnitud diferente al caso de las ventas directas interempresariales. Aquí he de advertir algo. Cuando estéis ahí fuera tratando de hablar con los cientos o miles de usuarios potenciales de aplicaciones web o móviles, debéis tener cuidado de no depender por completo de las encuestas en línea. La gente suele mentir en las encuestas. Por tanto, debéis obtener una muestra en la que consigáis traer a estas personas a vuestra oficina, o bien id vosotros a verlos y observad cómo se les dilatan las pupilas cuando les hacéis la pregunta, y ved si esta reacción difiere de los datos que obtenéis cuando entran a vuestra página web o cuando les enviáis cuestionarios, y después haced una correlación para averiguar si dichos datos son válidos o no. Tened esto en cuenta cuando pretendáis hablar con cientos o miles de clientes. Otra cosa con respecto al lienzo del modelo de negocio, una vez hemos hablado de los segmentos de mercado, es entender que a veces tendréis clientes múltiples, segmentos múltiples, y como ejemplo interesante, vamos a ver el caso de Google. Echemos un vistazo a su motor de búsquedas. ¿Quién es el cliente del buscador de Google? Cualquiera que esté buscando en la web o desde su móvil. ¿Y el producto? Una barra de búsqueda o aplicación móvil gratuitas. ¿Y los recursos clave? Software y desarrolladores de software. Y una base de usuarios instalada. Pero la idea principal es que el producto sea gratuito. Si pensamos en los costes que esto implica, hablaríamos de centros de datos enormes, desarrollo de software, actividades clave, velocidad, escala de los centros de datos. Pero la idea central es que el modelo de ingresos es gratuito. Sin embargo, Google y su buscador es uno de los negocios más rentables de la Tierra. ¿Y cómo lo hace Google? Pensadlo, Google ha estado consiguiendo usuarios, pero hay quien paga por este producto. Y ese alguien es un segmento de mercado diferente, llamado anunciantes. Aquí tenemos usuarios y aquí pagadores. Esto es muy importante. Para cada segmento de mercado tenemos una propuesta de valor.
Hablábamos de una barra de búsqueda gratuita para los usuarios, pero para los anunciantes tenemos un producto completamente diferente. Tenemos Google AdWords y las relaciones con los clientes son diferentes. Para los usuarios todo esto es una especie de proceso automático. Simplemente van a la página de Google o descargan la barra de herramientas de Google. Para los pagadores puede ser automático, pero también implica telemarketing y ventas directas para seguir a las grandes empresas de publicidad. Su canal de distribución, además de ser automatizado, incluye autoservicio y venta directa. Lo más importante es que no solo tienen segmentos diferentes y propuestas de valor diferentes y relaciones con los clientes diferentes, sino, y más importante, tienen un modelo de ingresos diferente. Esto es muy importante. Los segmentos de mercado múltiples requieren múltiples propuestas de valor, múltiples relaciones con los clientes, a veces canales diferentes, pero siempre modelos de ingresos diferentes. Estos son los pagadores. El buscador de Google es lo que llamamos un mercado bilateral. Hay usuarios y hay pagadores. Para resumir el caso de Google, diremos que cada segmento tiene su propuesta de valor y, lo más importante, tiene su propia fuente de ingresos. Además, un segmento no puede existir sin el otro. Si tuvierais usuarios pero no tuvierais ingresos, quebraríais. Pero si tuvierais un modelo de ingresos y no usuarios, las empresas no querrían anunciarse. Esto es un ejemplo de un mercado bilateral. Veamos lo que ocurre cuando tenemos plataformas múltiples. El buscador de Google es un mercado bilateral. Vimos que tiene usuarios y pagadores, pero ¿puede funcionar el lienzo con algo más complicado? Aquí tenemos un ejemplo de un lienzo de una empresa de ciencias biológicas que debía proveer cepas de E. coli para procesamientos simplificados de recuperación y purificación. Pensaron que sus clientes estaban segmentados en un nicho de mercado concreto. Ahora bien, ellos fueron quienes, al finalizar el curso, afirmaron que tenían una definición aproximada de lo que era un segmento de mercado, pero no habían descrito a sus clientes. Su propuesta de valor no era muy clara, como acabaron dándose cuenta después. Los canales, ventas web, exhibiciones comerciales y venta directa, a posteriori no parecían muy realistas. En cuanto a las asociaciones, dijeron que ahora no les parecía más que una lista aleatoria de ilusiones. Por ello, vamos a ver su progreso. Desde lo que empezó aquí, algo que puede pasarnos a todos al comenzar un lienzo de estas características, a lo que pasó después de salir a la calle. Ahora podéis ver que en lugar de un nicho de mercado segmentado, empezaron a comprender que quizás el mercado era algo más específico, como los biofármacos o la tecnología de los alimentos. Seguían siendo imprecisos, pero mejoraban. A la hora de definir sus funcionalidades, los problemas, los beneficios y la propuesta de valor, no precisaban lo suficiente. Entraban más en detalle al hablar de los socios, pero luego lo fueron entendiendo. Ahora entendemos que la propuesta de valor no consiste en explicar qué tecnología usamos, sino qué problemas solucionamos y qué ventajas generamos. Simplificar la purificación de proteínas, mejorar el rendimiento, mejorar la producción total, disminuir los costes. Ahora tiene mucho más sentido. Si observamos los segmentos de mercado, empiezan a concretar en grupos muy específicos. Empiezan a darse cuenta quiénes son las personas con las que deberían hablar. Concretan respecto a los socios y logran bases muy interesantes sobre las fuentes de ingresos que pueden funcionar. En su modelo de ingresos posterior podemos ver los cambios en rojo. Como vemos, ahora contemplan a los fabricantes de enzimas industriales. Sus actividades clave son I+D y el apoyo a la producción es su próximo cambio. Al final comprobaron que estos parecían ser sus segmentos de mercado, sus relaciones con los clientes, que probablemente obtuvieran sus ingresos de regalías y licencias comerciales, etc. Habéis visto segmentos de mercado, propuestas de valor y fuentes de ingresos múltiples. Este es un mercado de plataformas múltiples algo complejo. He de comentar que algunos de los más complejos son, de hecho, los mercados de dispositivos médicos, en los que se tienen usuarios, pagadores, hospitales, aseguradoras, entidades reguladoras, y cada uno requiere una propuesta de valor. Necesita un modelo de ingresos y de ahí que algunos lienzos puedan ser bastante complejos. Otro aspecto importante acerca de esta empresa de ciencias biológicas y que podríais pensar es ¿a quién puedo llamar?
no soy más que un científico, porque si sois emprendedores que desarrolláis una aplicación para iPhone, al menos podéis preguntar a vuestros amigos. ¿A quién le preguntaríais sobre plataformas de purificación basadas en la E. coli? Bueno, en este caso decidieron ponerse en contacto con todas las personas de su trayectoria profesional, exhibiciones comerciales y congresos, y en lugar de hablar con ellos en persona, lo hicieron a través del teléfono y de Skype, mediante una estrategia de llamadas en frío que establecía el escenario para la conversación. En cada llamada participaban 2 o 3 miembros del equipo. Enviaban un mensaje al contacto, se citaban con él, le mandaban un breve resumen por correo electrónico, sostenían una conversación y después le hacían un seguimiento. También usaron herramientas de encuestas, LinkedIn y SurveyMonkey. Los miembros de esta empresa, sin embargo, no llevaron una cuenta de todas las personas contactadas.